Ok, buenas tardes. Vamos a tener una vez más nuestro estudio, dando gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada lunes, miércoles y viernes de tener este estudio. Ha sido un reto. Gracias a Dios nos ha permitido perseverar, no solamente a mí, sino también a los que nos siguen, ¿verdad? Que se toman el tiempo para detenerse dentro de sus actividades de cada día, para poder estudiar la palabra junto con nosotros. Y pues es una bendición. Entonces, mientras algunos más se conectan y le dan compartir, siempre es nuestro reto, nuestro anhelo, que no solamente ustedes sean parte de este estudio, sino que den la oportunidad a otras personas, sus conocidos, de los que quizá muchos de ellos no conocen al Señor, tienen la oportunidad, a lo mejor por curiosidad, de ver qué es lo que ustedes le están mandando, y con esa curiosidad, vamos a decirlo de esa forma, pues está la oportunidad de que ellos puedan escuchar la palabra del Señor y conocer de lo que la Escritura dice. Entonces aquí estoy yo compartiéndole también, al igual que ustedes. Ok, ahí está. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 5. Recordando que lo que estamos haciendo es un recorrido por la carta de Filipenses. Realmente el día de hoy es el estudio número 15 de Filipenses que tenemos, y pues realmente cuando empecé a dar ese estudio hace ya más de un mes, yo pensaba, bueno, quién sabe, a lo mejor ya regresamos todos a nuestras actividades y va a ser difícil que podamos tener la transmisión cada lunes, miércoles y viernes, pero pues miren, aquí estamos y seguimos en esta carrera. Gracias a Dios por los que están conectando. Buenas tardes a todos, saludos. Ahí está Anita, ¿verdad? Desde Córdoba, hermana Danae, hermana Lilian de aquí de Shreveport. Entonces gracias a Dios que están siendo parte de este estudio, que nos van a acompañar en estos próximos minutos. Repito, para seguir con un estudio que empezamos ya hace varias semanas acerca de la carta a los Filipenses. Y que con el propósito de empezar este estudio es enfocar nuestro corazón y nuestra mente en el Señor. Pensé que era más provechoso si estudiábamos un libro de la Biblia, una carta de la Biblia, que estar tocando temas salteados de alguna forma, quizás relevantes para nuestro tiempo, pero bueno, dije, vamos a hacerlo de esta forma, y pues gracias a Dios estamos avanzando. Entonces tenemos Filipenses 4, 2 al 5, para los que es quizá la primera vez, la segunda vez que nos acompañan. Recuerden que todos los estudios están aquí en Facebook. Y una hora después, ahorita son las 7 aquí en esta parte de Estados Unidos, a las 8 estarás, la transmisión, el video se sube a YouTube, por cuanto no tengo yo la forma de tener los dos al mismo tiempo. Entonces, saludos a Monterrey, ya mencionamos Córdoba, ¿verdad? Ya mencionamos Córdoba, México, mencionamos también pues obviamente Shreveport, Orizaba, Veracruz. Gracias por que están con nosotros. Pues bueno, ya tenemos un grupo, bueno, son 7. Pensamos que algunos más se van a conectar en un momento. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro estudio de Filipenses 4, del 2 al 5. Entonces vamos a orar. Padre, una vez más agradeciendo la oportunidad que nos das de detenernos en nuestras actividades de este día para tomar un tiempo y estudiar tu palabra. Te agradezco porque tú nos has ayudado a perseverar, aunque ha habido días que ha sido un poco más quizá difícil dedicar el tiempo, pero Señor, pues yo creo que tú nos has ayudado a perseverar. Tú has provisto la tecnología y los medios, y pues Señor, al recorrer esta carta, pues oramos que tú sigas ayudándonos a ver la verdad que en ella hay, no solo pidiendo que tú animes nuestro corazón, sino que nos permitas ver lo que realmente necesitamos, Señor. Y en este día que estaremos tratando un tema que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, permítenos, Señor, ver nuestra necesidad de ti, y también, Señor, que podamos acudir a ti por esa gracia que necesitamos. Gracias te damos por ese tiempo en Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, tenemos entonces Filipenses capítulo 4, versículos 2 al 5, ¿ok? Y pues yo creo que uno de los aspectos más difíciles con los que nosotros podemos encontrar en nuestro vivir en este mundo tiene que ver con el trato interpersonal. Ahora, cuando hablamos de un trato interpersonal, prácticamente estamos hablando la relación unos con otros, ¿ok? Independientemente si se trata de nuestra esposa o esposo, si se trata de nuestros hijos, si se trata del vecino, si se trata de los compañeros de trabajo. Pero es interesante y es importante mencionar que este tipo de conflictos también se presentan dentro de las congregaciones locales. Es decir,
entre creyentes, entre hermanos en la fe, se dan ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Santiago nos dice que todos ofendemos muchas veces. O sea, a final de cuentas, como creyentes, siendo humanos, siendo pecadores, nosotros lo ponemos como, ese es nuestro carácter, ¿verdad? Si somos, bueno, a final de cuentas es pecado, ¿ok? Por causa de nuestro pecado hay roces, hay conflicto y tenemos esta situación real unos con otros. Entonces, definitivamente las relaciones interpersonales son difíciles, ¿verdad? El trato interpersonal es difícil. Sin importar cuán buenos, cuán bien intencionados podamos ser, siempre habrá razones, y cuando lo digo así no justifico esas razones, pero siempre habrá razones, situaciones en las que nos vamos a ofender el uno al otro. Y a través de la historia de la iglesia, y no hablo de algún grupo específico, a través de la historia de la humanidad, pero también a través de la historia de la iglesia, ha habido conflictos entre, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Muy buenos hermanos en la fe, ¿verdad? Si recorremos la historia y podemos aprender de alguna forma lo que nos permite ver la historia entre creyentes, entre grandes líderes, encontraremos que aún entre ellos hubo conflicto. Y alguno pensaría, bueno, hermano, sí, realmente, pero esos conflictos se dan entre cristianos que no andan bien con el Señor, ¿verdad? Pensaríamos que este tipo de conflicto se da solamente entre hermanos inmaduros, pero no. Podemos aprender, y lo veremos el día de hoy, que aún se da entre creyentes maduros en el Señor. Ahora, esto no es justificante, ¿verdad?, para defender nuestras posturas cuando hay conflictos, porque al final de cuentas la exhortación de la palabra de Dios hay que arreglar los problemas. O sea, el asunto no es si se van a dar los conflictos. El asunto es que se van a dar los conflictos, y al darse los conflictos tenemos que estar dispuestos a hacer algo en base a ello. Ahora, definitivamente debemos evitarlos. Yo sé que algunos en una actitud de autojusticia, es que se lo merecía, es que ya esa persona ya me cansó, ya colmó mi paciencia, y muchas cosas, al final de cuentas, no es lo correcto, ¿verdad? No es lo que debe ser. Entonces, encontramos esto en la escritura, ¿verdad? Acerca de el tema con respecto a Evodia y Síntique, ¿ok? Dice nuestro pasaje, vamos a leer este pasaje, ¿verdad? Ahí en Filipenses 4, del 2 al 5. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, lo primero que vemos es un llamado, déjame decirlo así, un llamado directo a la restauración. Es interesante que Pablo en esta exhortación no dice, si hay hermanos que tienen conflictos, que lo arreglen, a veces hay problemas, hay roces. No, en esta situación, y yo no sé, no conocemos la situación del conflicto que haya habido entre Evodia y Síntique. O sea, ¿cuál fue la situación que les llevó a ella a tener problemas uno con otro? No sabemos si se ofendieron públicamente, no sabemos si a lo mejor fue una situación en donde simplemente lo que se reflejó es que esta hermana ya no le habla a esta hermana. No sabemos mucho acerca de la circunstancia, y yo creo que por un punto es bueno no saberlo, porque nos permite de alguna forma entender que la situación por la que podemos tener problemas interpersonales puede ser tan variada. O sea, no podemos simplemente decir, oh, bueno, sí, hermano, Pablo se dirigió a Evodia y a Síntique porque el problema de ellas fue pero en el caso mío, con el hermanito, con la hermanita, ese no fue el problema. Gracias a Dios no tenemos eso. Los problemas pueden ser cualquier situación, pero lo que me llama la atención es que Pablo va directamente, no solamente al problema, sino directamente a las personas involucradas, ¿ok? Es interesante, directamente a las personas involucradas, y creo que en ocasiones es importante y va a ser necesario que cuando hay dos hermanos, dos hermanas, estoy hablando de personas creyentes, ¿ok? Porque a final de cuentas, aunque todo ser humano debería buscar la paz unos con otros, sabemos que la fuerza y la motivación correcta para hacerlo la tenemos nosotros los hijos de Dios, ¿ok? Entonces, a veces el hermano, la hermana tienen esos conflictos y no lo arreglan y simplemente está ahí. Hay necesidad de confrontarlo, y cuando digo confrontarlo no es precisamente a través de una carta abierta a la iglesia como lo está haciendo el apóstol Pablo, pero sí sentarse con ellos. La escritura nos exhorta que cuando nosotros vemos a nuestro hermano, a nuestra hermana,
no andando bien en el Señor. Y obviamente conflictos unos con otros es no andar bien en el Señor. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que apoyar. Bueno, es lo que vamos a ver en el versículo 3. Pero el punto es este. En ocasiones es importante ir directamente y decirles, hermanos, hermanas, hay que arreglar esto. Bueno, en este caso Pablo lo hace, ¿verdad? Directamente se dirige a estas hermanas, Evodia y Síntique, que obviamente sabemos que eran de la iglesia de Filipos, porque la carta está siendo escrita a la iglesia de Filipos, ¿ok? Lo que sabemos según este pasaje es que ellas apoyaron en una u otra forma el ministerio del apóstol Pablo junto con otro personaje que se llama también Clemente. Entonces todo lo que sabemos acerca de ellos. Ahora, ya en la carta el apóstol Pablo había hablado acerca de la necesidad de tener un mismo pensamiento, acerca de no hacer nada buscando lo propio, hacer todo con humildad. Pero en algún momento llega Pablo y dice, bueno, ok, aquí la cosa en general, hermanos, busquemos todo, bendecir unos, etcétera, pero a Evodia y a Síntique necesitan arreglar esta situación. Y yo me pregunto, con esta carta se habrá leído ahí en la congregación de Filipos, ¿verdad? Hermanos, nos llegó una carta del apóstol Pablo y se reúne la congregación y empieza quien sea que haya empezado a leer la carta, ¿verdad? El apóstol, miren, manda saludos, él está orando por nosotros. Pero imagínense cómo habrá sido cuando llega esa parte, en ese culto. Vamos a pensar que fue un culto, un estudio bíblico. Llega en esta parte en donde al estar leyendo el hermano, Evodia y Síntique, yo no sé si algunos hermanos, oiga hermano, eso no dice la carta, a ver, déjeme ver. Y se dieron cuenta que sí, el apóstol Pablo se está dirigiendo directamente a estas dos hermanas. Entonces, Pablo reconoce los nombres de cada uno de estos hermanos y hermanas y dice, porque es interesante, ¿verdad? Que aun cuando hay estos conflictos entre ellas, dice la Escritura que los nombres de ellos están escritos en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que son creyentes, que son cristianos. Ahora uno podría pensar y decir, hermano, pero es que están pecando, mire, ellos no quieren arreglar cuentas, ellos tienen ese conflicto y está creciendo en sus corazones, se está volviendo un rencor, a veces se dicen, se hacen, pero por lo menos hasta este momento Pablo no duda que estas mujeres, junto con Clemente, son creyentes. Se describe y se dirige a ellos como hermanos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y esto nos ayuda a entender que aun cuando en ocasiones pueda haber conflictos interpersonales entre cristianos, sean maduros o inmaduros, no es necesariamente una indicación de que uno no es cristiano, ¿ok? Entonces, ¿puede haber conflictos? Claro que sí, hay que arreglarlos definitivamente. No hay razón que justifique el tener conflicto o el continuar en un conflicto, aun cuando se han dado, pero no quedarse ahí, ¿ok? No, esa situación, ¿verdad? Ese tipo de situaciones no es una muestra de que uno no sea creyente. Entonces, al parecer el conflicto de estas hermanas había trascendido, ¿verdad? Y era necesario ser confrontado. Y bueno, ahorita voy a llegar a la otra parte, ¿verdad? Que tiene que ver con este hermano al que Pablo le dice, ayúdalas, ¿verdad? Déjenme seguir, porque me estoy confundiendo aquí con las ideas, ¿ok? Entonces, yo creo que era una situación que no se había tratado. Y eso me hizo pensar, cuando yo pienso en una situación que no se arregla, y en este caso estamos hablando de una situación de relaciones interpersonales, que cuando no se arregla estamos enemistados con nuestro hermano, con nuestra hermana, por la razón que sea. Aquí algunos que me están escuchando a lo mejor están diciendo, bueno hermano, usted no sabe lo que me hicieron, usted no sabe lo que me hizo el hermanito, usted no sabe lo que me dijo la hermanita. La Escritura no dice eso, la Escritura dice que cuando hay un conflicto, porque va a haber conflictos, tenemos que perdonarnos unos a otros, tenemos que soportarnos los unos de los otros, tenemos que llevar las cargas unos de los otros, pero también cada uno tiene que llevar su propia carga. La Escritura dice prácticamente, tienes que arreglarlo. Y uno de los pasajes que vino a mi mente directamente fue Efesios 4, 26 y 27. A lo mejor ustedes ya lo saben. Airaos, o sea, aírense, enójense, dice airaos, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Ahora, dense cuenta, usted dirá, mira, ahí está hermano, ahí dice en la Biblia que podemos enojarnos. Y vaya que yo sí obedezco la palabra, yo sí me enojo, ¿verdad? Podemos enojarnos. Bueno, pero ¿qué dice Pablo? Ok, enójate, pero no peques. Cuando yo pienso en esa frase, en ese versículo, estoy hablando de Efesios 4:26, enójate, pero no peques. Yo siempre pregunto, ¿quién alguna vez se ha enojado y no ha pecado? O sea, ¿alguien? A lo mejor algunos que me están viendo son bien humildes y dicen, no, hermano, mi ira es como la del Señor, ¿verdad? Yo cuando me enojo, mire, lo hago por la justicia del Señor. Hermanos,
si alguna vez en toda nuestra vida nos hemos enojado sin pecar, ha sido la gracia de Dios. Pero tenemos que reconocer que a final de cuentas el enojo siempre nos lleva a pecar. Pecamos en nuestros pensamientos, aún la motivación de nuestro enojo, aún cuando lo escondemos, oh hermano, es que yo tuve toda la razón de enojarme, ¿ok? Muchas veces no es justo, ni es correcto, ni es bíblico, y mucho menos la forma en que expresamos nuestro enojo. Entonces, cuando la Biblia te dice, enójate, ok, puedes enojarte, hay problemas, enójate, pero no peques. Oh, yo no puedo hacer eso, hermano, yo no puedo enojarme y no pecar. Pues entonces, ¿qué te dice la Biblia? Entonces, no peques, no te enojes entonces. Ok, si no puedes enojarte sin pecar, es mejor que no te enojes, ok. Pero el punto que Pablo también dice ahí, cuando dice, airaos pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, ¿va a haber conflictos? Sí. Pero es algo que tenemos que resolver lo más pronto posible. Ahora, yo sé que hay circunstancias, situaciones en donde a lo mejor no va a ser posible arreglar conflictos interpersonales antes de que el sol se ponga, antes de que anochezca. Quizá va a tener que esperar un día, 2 días, pero el punto de Pablo es, no dejes pasar mucho tiempo sin que esa situación interpersonal se arregle. Y uno diría, bueno hermano, mi situación con el problema con el hermanito y la hermanita lleva tiempo, pero es que no ha venido a hablar conmigo. El punto de la escritura, ¿cuál es? Tenemos que ir nosotros y arreglar ese problema, no esperar a que alguien venga. Y eso definitivamente, hermano, requiere humildad, requiere la gracia y la fortaleza del Señor, porque nosotros siempre en este sentido de justicia personal es, yo no hice, Él me hizo, que Él venga. Si Él viene, mire, yo no tengo ningún problema en perdonarlo, no tengo ningún problema en que se arregle, pero que venga. Él empezó, ella empezó. La Escritura nos dice que si tú traes al Señor tu ofrenda y estando delante del Señor, tú te acuerdas que alguien te hizo algo. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas que alguien te hizo algo? No, fíjense, no estoy diciendo si te acuerdas que tú le hiciste. No. Si alguien te hizo algo y tú te acuerdas, deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate primero con tu hermano, arregla las cosas con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Entonces el asunto aquí, bíblicamente hablando, es esto. Sigue el ejemplo de Dios. ¿Cuál fue el ejemplo de nuestro Dios? Dios no estuvo allá arriba en el cielo diciendo, el hombre pecó, el hombre falló, el hombre me ofendió, que Él venga. Hermanos, nosotros nunca íbamos a venir al Señor. Él vino a nosotros. Él vino, Él descendió, Él se humilló, Él tomó forma de hombre. La Escritura dice en un pasaje que ya estudiamos de Filipenses 2 que se humilló hasta los sumos, se hizo obediente para dar su vida. Él vino a arreglar el problema. Él vino a arreglar las cuentas con nosotros. Entonces no debemos esperar en nuestro sentido de justicia y santidad que si el hermano o la hermana viene, yo la perdono, yo lo perdono. Tienes que levantarte e ir y arreglar el problema. Tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a arreglar los problemas interpersonales. Ahora, alguno podría argumentar y decir, bueno, hermano, ¿y qué pasa si, ya lo entendí, yo sé que estoy huyendo, yo sé que no estoy queriendo arreglar cuentas, pero ¿qué tal si yo voy y la persona no quiere arreglar el conflicto, no quiere que nos sentemos a platicar? Bueno, para empezar, usted debería haber ido ya en oración, ¿ok? Señor, dame el tiempo, dame la oportunidad, dame el momento, dame la forma, dame las palabras, porque yo quiero ir y hablar con este hermano, con esta hermana, yo quiero estar a cuentas como tu palabra lo dice. Pero, aún así, si este hermano, si esta hermana, aun cuando tú buscas honrar a Dios con tu obediencia, él no quiere, ella no quiere arreglar cuentas, no simplemente digas, yo ya fui, allá ella, ¿verdad? No, pero dice la Escritura en Romanos, que estemos en paz en lo que dependa de nosotros, dice la Escritura, estemos en paz con todos los hombres, en lo que dependa de nosotros. Va a haber ocasiones en que no va a depender de nosotros. Va a haber ocasiones en que los hermanos, las hermanas no van a querer arreglar cuentas, pero si tú has hecho todo en el Señor para arreglarlo, pues ya no está en ti. Pero entonces hay que arreglarlo, ¿ok? Lo que vemos también en la Escritura, dice aquí que lo que podemos ver cuando vemos a Evodia y Síntique, y son descritas como hermanas que combatieron juntamente con Pablo, podemos ver que también la mujer tenía responsabilidades o oportunidades de ministerio dentro de la iglesia, ¿ok? Porque Pablo las pone a ellas como colaboradores, ¿ok?
Ahora, yo creo que por los principios que vemos en todas las escrituras, esta colaboración de estas dos mujeres no tenía que ver precisamente en el área de la predicación, ¿ok? Esto sería un tema para otra ocasión, pero yo creo que el hecho es que ellas participaban, había cosas, había áreas en las que ellas estaban siendo parte del ministerio. Cuando pensamos, por ejemplo, lo que le dice el apóstol Pablo a Tito, ¿verdad? Allá en la carta precisamente a Tito, le dice que las mujeres maduras, las mujeres que tienen buen testimonio, influyan a las mujeres más jóvenes, que las enseñen a amar a sus maridos, a criar a sus hijos, a cómo vivir para la gloria del Señor. Hay oportunidades de ministerio para las hermanas definitivamente, y necesitamos que estas hermanas se levanten y tomen responsabilidad para impactar a mujeres más jóvenes, mujeres solteras, a mamás más jóvenes, para enseñarles cómo caminar en el camino del Señor. Es importante y es necesario el ministerio femenil dentro de la iglesia. Cuando digo el ministerio femenil, no me refiero nada más al hecho que se reúnan cada jueves en la tarde para tener un estudio femenil. Ahora, eso es bueno que las mujeres tengan un estudio femenil, pero muchas veces el ministerio de las hermanas en la iglesia se limita a eso, una reunión que muchas veces se convierte en una reunión social y no precisamente en algo en donde hermanas estén influenciando a otras, ministrándose, sirviéndose, ¿ok? Entonces, quizá estas hermanas no habían sido compañeras en el viaje o en los viajes de Pablo, pero lo cierto es que el ministerio de ellas apoyaba lo que Pablo había hecho, especialmente aquí en la iglesia en Filipos, ¿verdad? Y era reconocido ese trabajo por el Señor y obviamente por el apóstol Pablo al llamarles o al decir de ellas que ellas combatieron juntamente con él, ¿ok? Entonces la razón de la unidad que nosotros tenemos como creyentes, tenemos que entender esto, o sea, en la búsqueda de esta es evitar estos conflictos interpersonales, ¿ok? No se trata de que todos nos vistamos del mismo color y que tengamos los mismos gustos, ¿ok? Somos diferentes, tenemos diferente carácter, pero Pablo nos había dicho, ustedes recordarán eso, ¿verdad? Al principio de la sección de Perdiendo para Ganar, que el apóstol Pablo nos decía que sintiéramos una misma cosa, que tuviéramos un mismo sentir, ¿ok? Es decir, que tengamos la mentalidad del Señor. Déjenme llevarlos a algunos pasajes, no necesitan precisamente buscarlos, si quieren apuntarlos para los que están apuntando. Romanos 15:5. Romanos 15:5. Dice Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, que así que el poder del Señor, su paciencia, que Dios mismo les dé un mismo sentir. Entonces, algo por lo que tenemos que orar, Señor, danos un mismo sentir como iglesia, danos un mismo sentir como congregación, danos un mismo sentir como pueblo del Señor, porque lo necesitamos, pero necesitamos la dirección y la guianza del Señor. Pablo también en 2 de Corintios 13:11, 2 de Corintios 13:11, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Entonces ahí está, una vez, una oración para los hermanos, realmente sean de un mismo sentir, pero obviamente que el Señor les dé ese sentir. Primera de Pedro 3:8, Primera de Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, ¿okay? Como hermanos en la fe, misericordiosos, amigables. Y bueno, sigue diciendo, ¿verdad? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, etc. Entonces, ahí está, es la escritura la que nos dice, hay que arreglar cuentas, hay que estar a cuentas en el Señor. Entonces, ¿qué podemos decir en este primer punto? ¿Ok? Por el Señor y en el Señor, o sea, es por el Señor y en el Señor que nuestras relaciones deben ser restauradas, sin importar la dimensión de la ofensa, sin importar en cierta forma cuán ofendidos estamos. Lo más importante es poder arreglar cuentas con el Señor. Usted diría, hermano, pero es que me han ofendido tanto. Fíjese, si nosotros no arreglamos cuentas con nuestro prójimo, con nuestro hermano en la fe, que es algo que Dios nos dice, ¿a quién estamos ofendiendo? Estamos ofendiendo a nuestro Dios, a quien decimos amar con nuestro todo corazón, a quien dijimos un día, Señor, toma mi vida, controla, tú vas a ser el dueño. Entonces, si usted no obedece al Señor, usted está ofendiendo al Señor. O por sentirse usted ofendido, usted está ofendiendo al Señor. Y sin embargo, la ofensa que a usted le hicieron no se compara con nada con la ofensa que nosotros hacemos a nuestro Dios. Entonces, no hay razón para no buscar en el Señor la reconciliación
y buscar en el Señor que esas relaciones que han sido quebrantadas se restauren. ¿Ok? Pablo no viene en este pasaje, hermanos y hermanas, como juez. Él no viene señalando, él no viene con el dedo para decir tú tuviste la culpa, porque es interesante. Obviamente Pablo conocía el conflicto que había entre Evodia y Síntique, y Pablo hubiera ido directamente, oye Evodia, tú le hiciste a Síntique, y porque ella no te hables por tu culpa. Pablo no hace eso. Pablo no se dirige a quién fue la primera persona que cometió el primer pecado por el cual ahora su relación está quebrantada. Pablo dice que ellas lo arreglen, hermanas. Basta de estar enemistadas, no vengo a ustedes como jueces. Y de hecho es interesante, o sea, una situación como esta, si yo hubiera escrito esa carta, yo hubiera pasado 4 capítulos escribiéndole a Evodia y a Síntique, ¿ok? Para que aprendan, para que entiendan. Pero es interesante que Pablo simplemente, 1 o 2 versículos, hermanas, arreglen sus cosas. Ya he hablado, aquí está Filipenses, he dado toda esta carta. Busquen arreglar las cosas, sean del mismo sentido, sigan el ejemplo de Cristo. Vamos a buscar el gozo y la paz del Señor. Hagan lo que tienen que hacer. Y sigue, ¿ok? Interesantemente, ¿no? Obviamente en la dirección del Señor, esto debió haber sido suficiente para que Evodia y Síntique arreglen su situación. Y algún día cuando estemos en gloria, podemos estar preguntando ahí, oye, ¿conoces a Evodia? ¿Conoces a Síntique? Sí, de Filipos. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que hubo, verdad? ¿Qué conflicto tuvieron? Y quizás más importante, pueden entender, ¿qué hicieron para resolverlo, ok? Entonces, bueno, a final de cuentas, Pablo no es un juez, no viene buscando al culpable, no viene viendo a ver quién tiene la razón, no se pone en medio para decir tú tienes razón, tú no tienes razón. Pablo dice, hay que arreglarlo. Sean de un mismo sentir, busquen el tiempo, perdónense, traten el asunto y arreglenlo. Entonces, por un lado, es una exhortación directa. Y yo creo que aquí podemos hacerlo lo mismo. Si usted sabe, usted que me está oyendo, y podría decir que me está viendo, ¿verdad? Confío que me está viendo, yo estoy viendo a la cámara por lo menos, ¿verdad? Si usted que me está viendo, que me está oyendo, y Dios está hablando a su corazón y le ha traído a la mente, ha traído a su corazón el conflicto con X persona. O sea, yo sé, puede que cause dolor, puede que cause esa sensación aquí en el estómago, solo acordarse. Ore al Señor, ore al Señor y dice, Señor, dame la fuerza que necesito, porque yo quiero honrarte a ti. Yo puedo en este momento, Señor, poner todas las excusas que he puesto todo este tiempo para decir yo estoy bien, él está mal. Pero Señor, yo sé que no puedo seguir huyendo de esto que tú tienes para mí. Señor, yo quiero hacerlo. Dame el valor, dame la actitud, dame la sumisión a ti y a tu voluntad y ayúdame a ir y arreglar cuentas. Yo no puedo seguir así, Señor. Yo sé, Señor, que yo no puedo seguir así. Ahora, puede que esa persona sea la persona con la que duerme todas las noches, ¿ok? Puede que sea su esposo, puede que sea su esposa. Puede que sea su hermana en la carne, puede ser que sea el hermano en la iglesia, la hermana en la iglesia. Busquemos oportunidades para hacerlo. Ahora usted dirá, bueno, es la pandemia, no podemos salir. Agarra el teléfono y busca una oportunidad para hablar. Pero bueno, es interesante. Una instrucción directa. El apóstol Pablo dice, hermanas, arréglenlo. Pero es interesante que Pablo se dirige también a un hermano que no identifica, ¿verdad? Pero le dice, échales la mano. O sabes qué, fulanito, ayúdales a estas hermanas. Ahora, yo no sé si Pablo está diciendo que fuera el referee, ¿verdad? Que se parara en medio para mediar. El apunte es esto, que hay tanto una instrucción directa, o sea, y Pablo pienso que él confía que estas hermanas son lo suficientemente maduras para tratar el asunto entre ellas. Pero también por otro lado, en ocasiones necesitamos que alguien venga y nos ayude. O sea, ahora sí que si la palabra de Dios no está llegando como debe llegar y tú sabes que tienes que ir al Señor, que Dios quiera poner a alguien cerca de tu vida para que te diga, ¿sabes qué, Daniel? Ya basta, arregla las cosas, ya estuvo bien, ¿ok? De andar con este problema, esta situación. Entonces Pablo en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, dice Pablo, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces ahí está, por un lado la exhortación directa, por otro lado le pide a alguien que les ayude. No le está diciendo tú resuelve los problemas, está diciendo ayúdales, ¿ok? Y yo creo que con el conocimiento que tenemos en la palabra del Señor, tenemos suficiente para saber cómo hacerlo. Y si alguien necesita consejo en alguna situación especial, a ver si no me estoy metiendo yo en problemas con todo esto, ¿verdad? Aquí estoy a su servicio, seguramente ustedes tienen a sus pastores, tienen líderes en el Señor, a lo mejor las hermanas, tienen alguna hermana más madura a la que pueden dirigirse para decir, hermana, mira, Dios habló a mi corazón, ayúdame, ahora yo necesito arreglar esto, ¿verdad?
O quizá ustedes, está en el caso de esta persona a la que Pablo se dirige, que no sabemos quién fue, quién es, porque simplemente Pablo dice, te digo a ti, hermano. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero él estaba ahí en la congregación y sabía a quién se dirigía. Ayúdales, ¿ok? Entonces la misma exhortación va dirigida a una tercera parte, ¿verdad? Alguien que puede, y yo le puse aquí en mis apuntes, no solamente puede, sino debe ayudar a que la restauración se dé. Ahora, ¿por qué usa esa palabra debe? Si no es un problema. El problema es entre Evodia y Síntique. Como hermanos tenemos un deber de motivarnos, de estimularnos al amor, dice Hebreos 10:25, estimularnos al amor, pero ¿se acuerdan qué dice también? A las buenas obras. Debemos empujarnos, debemos provocarnos a amar al Señor, pero también a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces por eso no solamente puse que esta tercera persona puede ayudarlas, sino debe como creyente. No podemos simplemente hacernos de la vista gorda, decimos en México, simplemente ignorar, okay, es su problema, que lo arreglen. Porque muchas veces actuamos así. Ahora yo sé que para algunos dirán, hermano, pero, o sea, imagínense meterse en un asunto que ni es mi asunto. Es una situación entre ellos. Luego el que termina pagando los platos rotos es uno, ¿verdad? Por andar metiéndose en problemas, en asuntos que no le llaman. Bueno, si vemos lo que la Escritura está diciendo, es un asunto que nos compete como familia en el Señor. No lo hacemos porque seamos bien santos, no lo hacemos porque yo no tengo problema, entonces lo hacemos porque Dios nos dice, este es ¿cómo podría decir? El patrón, la forma en que Dios diseñó que nosotros arregláramos problemas como hermanos y hermanas en la fe. Entonces Pablo le dice a este hermano, se dirige a él como compañero fiel, ¿verdad? Seguramente también había sido compañero en la obra, probablemente también había participado junto con Evodia y Síntique, pero lo interesante de la palabra, ¿verdad? Del compañero fiel, es una palabra griega que literalmente significa compañero de yugo. Ahora yo no sé si en todos los países, porque creo que hay algunas personas que se están conectando de otros países. El yugo es este palo de madera que se acostumbraba a poner sobre dos toros, sobre dos bueyes que jalaban el arado. Y lo que hace esa madera, ¿verdad? Es no solamente unir a los dos bueyes para poder jalar la carga, ¿verdad? No solamente los unía, sino repartían el peso. Ahora, lo interesante, y es lo que nos dice prácticamente la historia, y obviamente personas que saben acerca de este asunto de arar y no con tractores, sino con animales, es que generalmente siempre se pone un toro experimentado, prácticamente un toro domado, ¿verdad? Sometido junto a un toro joven. Obviamente el toro maduro, vamos a decirlo así, tiene más fuerza y obviamente tiene más experiencia. Entonces cuando este toro joven es amarrado, ¿verdad? Es conectado a través del yugo al toro más maduro, más fuerte, aun cuando ese toro joven quiera salirse, el toro maduro lo va a tener en línea, ¿verdad? Lo va a mantener en el track, decimos aquí, ¿verdad? En el camino para que no se salga. Qué ilustración tan interesante para hablar de un creyente que es reconocido como un hermano que ha caminado a la par, quizás seguramente como un compañero fiel. En algún momento este hermano fue el joven, ¿verdad? Que tuvo que estar junto a uno maduro para aprender de él. Y ahora Pablo le dice, ¿sabes qué, hermano? Compañero de yugo, ¿verdad? Ese compañero fiel, te toca tomar a alguien y enseñarle cómo caminar en el Señor. Esto es el discipulado. Realmente esto es a lo que el Señor Jesús nos ha llamado. Como cristianos Él nos ha llamado a ser discípulos. Y ser discípulo es conectarte a una persona para enseñarle a caminar en el Señor. Obviamente porque tú ya tomaste un tiempo para estar conectado a alguien y caminar con el Señor. Pero vivimos en un mundo tan individualista donde yo no necesito de nadie. Yo con mi Biblia, yo solito puedo. No podemos. Necesitamos hermanos que influyan en nuestras vidas. Y definitivamente, yo lo digo, hermanos, de entrada, yo necesito hermanos maduros, a los que yo pueda unirme y que me ayuden a mantenerme en el camino, de quien yo pueda aprender, de quien yo pueda ver mis errores, mis fallas, y yo también necesito conectarme a otros, a quien yo pueda influir. Una vez en una de nuestras clases en el seminario, hace como unos 3 años, recuerdo que el maestro decía que todos los cristianos deben estar en una de 3 cosas, o en cada una de tres etapas, ¿ok? Todo cristiano debe estar
abajo de alguien aprendiendo, ¿ok? Todo cristiano tiene que estar abajo de alguien aprendiendo. No importa la etapa en tu vida, no importa si tienes 40 años de cristianos, tienes que estar debajo de alguien aprendiendo. Primera etapa. Segunda etapa, todo cristiano tiene que estar a la par de alguien, ¿ok? A la par de alguien. Abajo de alguien, a la par de alguien, pero también todo cristiano tiene que estar adelante de alguien. Sin importar cuánto tiempo tienes en el evangelio, tú tienes que estar en esas tres etapas siempre. Siempre tienes que estar bajo alguien aprendiendo, siempre tienes que estar junto a alguien compartiendo y siempre tienes que estar arriba de alguien enseñando. Mi pregunta es, ¿en cuál de estas etapas has descuidado? O mejor dicho, mi temor es pensar que quizá de muchos de nosotros ni siquiera estamos en ninguna de esas etapas. No estamos bajo alguien, no estamos a la par de alguien, no estamos adelante de alguien para guiarlo. Entonces, ¿de qué se trata? Esa es la vida cristiana, influenciamos, somos influenciados y colaboramos en la obra del Señor. Entonces somos recordados que los que ayudan a otros también son humanos, ¿ok? Y también necesitan ser ayudados, porque Evodia y Síntique necesitaban ayuda, pero ellos también en alguna ocasión habían ayudado. Ellas habían sido compañeras de milicia del apóstol Pablo, habían ayudado a otros, pero en este momento ellas necesitan ser ayudadas. Esto nos habla de animar, nos habla de llevar las cargas, nos habla de exhortar cuando se debe hacer. Y se tiene que hacer de la forma correcta. No simplemente es venir y señalar y acusar y regañar y que se sientan mal. Hay que exhortar con sabiduría. También muchos pasajes de la Escritura ahí están afuera, ¿verdad? No afuera, en la Biblia, ¿verdad? Que nos habla de nuestra actitud con mansedumbre, con palabras sabias, palabras sazonadas con sal, etcétera. Todo esto, ¿ok? Entonces el término combatir también de nuestro pasaje significa literalmente luchar. Realmente uno lucha en el ministerio, sin importar si usted es un ministro de tiempo completo o si quizás es un creyente ordinario, aunque no creo que no se aplique ese término. Vamos a pensar, yo ni soy pastor, ni soy maestro de la escuela dominical, yo soy un creyente de buenas intenciones, ¿ok? Aún así, la lucha en la vida cristiana es difícil. Es difícil en la vida en general y definitivamente la lucha es difícil como hijos de Dios. Entonces, la exhortación de arreglar cuentas, por un lado, va directamente a las implicadas, pero también esta misma exhortación va a los hermanos alrededor de estas hermanas para ayudarles a corregir y a proveer dirección para que esta situación se arregle. Entonces habrá momentos en que las exhortaciones van a ser así, van a ser aplicadas directamente, en este caso a dos hermanas, ¿verdad? Ya decía, no sabemos cuál sería la razón de su conflicto, doctrina, quizá una situación de afuera de las cosas del ministerio, tal vez su carácter, me dijo, le dije, no sabemos, ¿verdad? Pero creo que muchas de las veces en nuestras relaciones interpersonales, los problemas que hay entre nosotros son más por caprichos carnales que por cuestiones justas. Y cuando digo justo, lo digo con mucha reserva. Si tienen la oportunidad de conseguir el libro que se llama Pecados Respetables, del hermano Jerry Bridges. Okay, ahorita al final lo voy a poner aquí, o si alguien que no está escuchando, a veces Alex está conectado y él es el que me ayuda a poner eso, ¿verdad? Pecados Respetables de Jerry Bridges. Digo que nos puedan poner ahí el link, si no ahorita terminando. Dentro de todos los temas que toca, se llama Pecados Respetables porque él dice que hay pecados que no vemos como pecados, o sea, que hemos aprendido a vivir como con ellos, no los vemos con un conflicto, y toca temas como la falta de perdonar, el rencor, obviamente, también, ¿verdad? La pereza, pero uno de los temas que toca precisamente tiene que ver con el enojo. Y en su capítulo del enojo dice el hermano Jerry, ¿verdad? Acerca de muchas veces nos enojamos, pero nuestro enojo es justo. Lo pensamos así, hermano, son por las cosas justas. Yo me enojo como Jesús, ¿verdad? Casi volteo las mesas del templo. Y él, vaya, con una sencillez y una habilidad en la palabra, te permite ver que aún tu enojo justo realmente es una expresión de nuestra hipocresía muchas veces. Entonces, estamos en el tiempo de cuarentena. Si tiene oportunidad de conseguir el libro, creo que no está en PDF, no sé, nunca lo he buscado, pero si tiene oportunidad de conseguirlo, y ahorita que usted tiene tiempo de leer, un muy buen libro para reflexionar acerca de los pecados que han llegado a ser respetables. Pecados Respetables de Jerry Bridges. Pero bueno, ya me está ganando el tiempo y yo sigo aquí. Ok, vamos a ver. El guardar la unidad, la paz, el amarse unos a otros, el considerar a los demás como superiores a sí mismo,
Todas estas son formas que la Escritura nos dice que debemos buscar por encima de cualquier cosa. ¿Escucharon? Guardar la unidad, guardar la paz, amarse unos a otros, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, y la lista sigue, ¿ok? Son formas en que la Escritura nos dice que debemos, sobre cualquier cosa, evitar para no poner en riesgo la unidad. Que la Escritura nos dice también en Efesios 4, 1 al 3, ¿verdad? Que debemos guardar la unidad de la fe. Y cuando habla de guardar la unidad de la fe, pues precisamente se refiere a hacer todo, bueno, literalmente dice Pablo, solícitos en guardar la unidad de la fe. O sea, haz todo lo que está en tu mano para guardar la unidad. ¿Ok? Y bueno, ahí lo dejo. Vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, versículo 4, vamos rápido al versículo 4, ya el tiempo lo tenemos encima. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces, por un lado vemos que en este llamado, ¿verdad? Que el apóstol Pablo hace de restaurar relaciones. Primero que nada vemos un llamado directo a la restauración. Segundo, vemos que hay un llamado indirecto, ¿verdad? Se le dice, Pablo le dice a alguien, a una tercera persona, ayúdales, ¿verdad? Ser un instrumento de restauración. Tercer cosa, buscar vivir en el gozo del Señor. Y es lo que dice este versículo. Regocíjense en el Señor siempre. Hermanos, definitivamente, cuando hay problemas interpersonales, llegan a ser un estorbo en el gozo que tenemos en el Señor, ¿ok? Definitivamente, yo espero que usted no diga, hermano, mire, fulanito ni me habla, pero mira, a mí no me importa, a mí nadie me quita el gozo del Señor. No, usted está mal, porque si estamos mal con el hermano, con la hermana, esa oportunidad de tener gozo en el Señor se va a ver estorbado, ¿ok? Ningún cristiano, escúcheme bien, ningún cristiano que tiene un problema con alguien puede decir que no necesita arreglarlo. Y peor aún decir, al fin y al cabo yo estoy bien con Dios. Ah, no, hermano, mire, a mí me da igual, yo y Dios estamos bien. No, la exhortación de este pasaje no solamente nos dice tienes que arreglar las cosas, sino también te dice que la razón de tu gozo está solamente en Dios. Y si hay una situación en tu vida que quebranta, que toca esa relación con Dios, que estorba esa relación con Dios, definitivamente va a afectar el gozo del Señor, ¿ok? Y eso no debe ser algo que tú anheles realmente. No anhelas tú que esa situación con tu Dios se rompa, con tu Padre, se vea rota, sabiendo que eres la fuente de todo gozo, del gozo verdadero, ¿verdad? Los hijos de Dios, aún a pesar de las circunstancias adversas que pasamos, podemos disfrutar de ese gozo porque ese gozo está en el Señor. No es un gozo que está en las cosas que nos rodean, no es un gozo que viene, oh hermano, estoy gozoso porque no hay enfermedad, estoy gozoso porque hay dinero, hay salud. ¿Y qué tal cuando no hay salud? Y cuando no hay trabajo, y cuando no hay dinero, y cuando hay conflicto, ¿tienes ese gozo? Oh hermano, pues es que dice la Biblia que hay que gozarnos. Y pues sí, le damos gracias a Dios. No. Hermanos, el gozo del Señor viene a nuestras vidas aun cuando las circunstancias son difíciles. De hecho, el pasaje nos dice, regocíjate en el Señor siempre, sin importar la situación. Y ese gozo está en el Señor. Ahora, no estoy diciendo que no nos duelan las situaciones. No estoy diciendo que no dudemos, que nos falte fe para confiar en el Señor. Pero mi punto es que siempre buscamos hallar la razón de nuestro gozo en el Señor. Y definitivamente, si este es el gozo bíblico, entonces no es algo que nosotros producimos, ¿ok? Es algo que viene de nuestra dependencia y nuestra confianza en el Señor. Ya casi como que estoy dejándoles tarea. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Habacuc, algunos dirán, bueno, ¿y ese qué es? Es un libro en la Biblia, y si nunca lo han encontrado, búsquelo porque ahí está. Lea Habacuc, solamente 3 capítulos, léalo pausado. Yo sé que a veces el lenguaje es un poco interesante, pero lea Habacuc. Habacuc empieza con una pregunta queja. Habacuc le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo, Dios? La situación que estaba pasando es una situación bien difícil y simplemente Habacuc le dice a Dios, ¿cuándo vas a hacer algo, Dios? O sea, aquí la situación está dura, o sea, la injusticia de los hombres, mira, ¿por qué permites que el malo persevere sobre el bueno, Dios? ¿Qué acaso no vas a hacer algo, Dios? O sea, así empieza Habacuc. Y luego cuando Dios dice, sí, yo voy a hacer algo,
Voy a castigar a esas personas que están haciendo mal, aquellas personas que son injustas, aquellas personas que están abusando al pobre. Pero ¿sabes qué, Habacuc? Lo voy a hacer a través de una nación enemiga que va a venir y los va a llevar cautivos a todos. Entonces Habacuc como que dice, no, pues ahora la cosa es peor. Porque no solamente hay problema en el pueblo, sino que ahora tú vas a permitir que esta nación enemiga venga y nos lleve cautivos, Señor, si tú eres justo. O sea, el punto es este. Ya le estoy narrando el libro. El punto es que Habacuc dice, ¿cuándo vas a hacer algo, Dios? Cuando usted llegue al final del libro de Habacuc, usted aprenderá que Habacuc ha cambiado mucho de preguntarle a Dios hasta cuándo vas a hacer algo, a decir lo siguiente. Estoy leyendo Habacuc 3:17. Y el trabajo se los voy a dejar a ustedes, aunque yo veo que hay muchas caritas enojadas, ¿verdad? Lo siento mucho. Bueno, si está poniendo porque no les gustó la idea, lo siento, ¿verdad? Pero Habacuc 3:17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, lo que está diciendo Habacuc es, aunque todo en nuestro mundo se venga de cabeza, escuche esto, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo? O sea, empieza quejando, Señor, ¿hasta cuándo? Y él termina diciendo, voy a esperar en el Señor, voy a confiar en Él me voy a gozar. ¿Cambió la situación de Habacuc? No. Iba a seguir habiendo injusticia en el pueblo, esta nación enemiga vendría y se los llevaría cautivos. O sea, en el sentido humano no cambió su situación. Pero lo que podemos ver es que la perspectiva de Habacuc cambió. De tener una perspectiva en este mundo a tener una perspectiva en Dios. Él aprendió, Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno, aun cuando yo no entienda lo que estoy pasando. Pero yo escojo ese pasaje porque lo que menciona Habacuc precisamente es esta frase: me gozaré en el Dios de mi salvación. Él no usa la palabra felicidad, él usa la palabra gozo, que es una palabra que usted va a encontrar en los Salmos, que usted va a encontrar en diferentes partes de la Escritura, cuando las personas estaban pasando por situaciones difíciles. Mencionan gozo. Entonces esto habla de que no depende de nuestras circunstancias, depende de Dios. Y Pablo nos dice, estemos felices siempre. Pablo dice, regocijémonos, pero también dice, en el Señor. Por último, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces debemos buscar restaurar nuestras relaciones también, dándonos a conocer. O en esta forma de pensar es dando testimonio, ¿ok? A pesar de nuestras diferencias, que definitivamente va a haber conflictos, va a haber situaciones, ¿ok? Los cristianos debemos darnos a conocer como personas que arreglamos nuestros problemas, aunque unos con otros de una forma diferente a como el mundo lo hace. Okay, no estamos buscando que la gente diga, mira, esa iglesia, ahí no hay problemas, ahí nunca se pelean. No hay iglesias perfectas, ¿ok? Toda iglesia, toda congregación, toda familia en la fe va a tener conflictos, porque somos personas pecadoras en un mismo lugar. Vamos a rozarnos, vamos a tener relación unos con otros, y eso va a causar tensión, y vamos a terminar con problemas. Lo que hace diferencia a una iglesia, hermanos y hermanas, es cómo trata esos problemas. Y aún en ello, aún cuando hay una Evodia y una Sinti que no quieren arreglar problemas, habrá un hermano fiel a quien Dios llama para ayudarles. Habrá hermanos y hermanas que podrán levantarse y dar la otra mejilla, y podrán levantarse e ir la milla extra, que podrán levantarse en un sometimiento al Señor, e irán a pedir perdón, irán a arreglar cuentas. Y cuando el mundo ve eso, sí, el mundo seguirá viendo una iglesia, una familia en la fe imperfecta, porque no somos, pero podrá decir, wow, la forma en que ellos tratan sus asuntos, qué diferente es. Eso es lo que evita que en una iglesia el chisme se esparza. Es lo que evita que en una iglesia esas rencillas, esos rencores hayan lugar cuando los tratamos. Y aquí dice Pablo, su gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, que esa forma de tratarse, el mundo lo conozca. No está diciendo Pablo, hermanos, miren qué mal testimonio están dando, qué va a pensar la gente de ustedes. No, hermanos, arreglen esa situación. Pablo dice, que sea conocida
su forma de tratarse. Entonces la exhortación final el día de hoy, que debe motivarnos a arreglar nuestros problemas interpersonales, es no solamente el hecho de que conflictos que hay entre nosotros rompen nuestra relación unos con otros, sino escuche esto: poder saber que nuestro Señor está cerca. Es lo que dice Pablo, el Señor está cerca. Y no solamente es el hecho de que Él está cerca en relación a su venida, Él está pronto, Él ha de regresar. Pablo en otro pasaje nos dice: hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. La venida del Señor está cada vez más cerca. Y ves, cuando hay una catástrofe, estos cristianos se me hace más fanático que otra cosa. Hermano, la venida del Señor está cerca. Sí, nomás se acuerdan cuando las cosas están duras. Si hay una regla, si hay una guerra, si hay un conflicto, hermano, son señales de la venida del Señor. El Señor está cerca. Sí, el Señor siempre ha estado cerca, aunque tengamos paz y tranquilidad. Él está cerca, su venida está más cerca cada vez. No hay que esperar a que haya una guerra para recordarnos que la venida del Señor está cerca. Pero yo creo que aquí el apóstol Pablo no está aludiendo a la segunda venida del Señor, porque realmente ya no dice nada más. No dice nada más acerca de que Él vendrá, y como lo hace por ejemplo en Tesalonicenses, o como lo hace por ejemplo en Corintios. Pero yo creo que la alusión de Pablo a que el Señor está cerca se refiere a la realidad de que Él está cerca. Él literalmente está cerca de nosotros. No creo que sea precisamente una inferencia directa a la inminente venida del Señor, aunque puede ser, no estoy diciendo que no, que no se peleen conmigo, no se enojen conmigo, ok, Él definitivamente, nuestro Señor está cerca. Pero yo creo que hablando de esto, cuando hay conflicto entre un hermano, una hermana, y este problema se arregla, hay que recordar que el Señor está cerca. Y lo que a veces decimos a los niños, ¿verdad, chiquito? Yo recuerdo cuando era chiquito en la iglesia nos enseñaban eso. ¿Quién te ve? Jesús te ve, ¿verdad? ¿Quién está contigo? Jesús. Así siempre tratamos de hacer esa idea de que Él está aquí junto a nosotros, pero cuando somos grandes se nos olvida. ¿Me puedo pelear con el hermano y la hermana? Hoy no hay problema. El Señor está bien lejos que ni cuenta se da. No, acuérdate, el Señor está cerca. Y no solamente Él está cerca, está en nosotros. Y eso debe recordarnos, la presencia de Jesús en nosotros y cerca de nosotros en todo momento debe motivarnos a arreglar cuentas. Porque el Señor está cerca. Yo no debo estar escondido, ¿verdad? Yo debo reconocer su carácter y debo buscar arreglar los conflictos. Entonces, hermanos y hermanas, porque yo sé que el tema que hemos tratado el día de hoy ha sido un tema que toca fibras muy sensibles. Yo espero que Dios le anime a ser obediente. En esta parte importante, busquemos vivir mostrando al mundo quién es nuestro Señor. Que realmente, aunque hay problemas y hay situaciones difíciles que lastiman, definitivamente, hermanos, yo no quiero que me malentiendan. Hay situaciones interpersonales que han lastimado, que han herido, que requieren quizá un proceso de sanidad de nuestro corazón, y el Señor Jesucristo lo hace. En Lucas 4, Él decía que Él vino a sanar los quebrantados de corazón, lo hace. Pero debemos depender del Señor, no darlo por hecho, no decir, ay, conflicto con fulanito, con fulanita, ya ni modo. Hay que arreglarlo. Y yo creo que Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo. Ya les di estos pasajes acerca de cómo es que Él nos da la paz, nos da la gracia para hacerlo. Y pues, hermanos y hermanas, amigos, que Dios nos ayude a ser fieles a Él. Después de todo, de eso se trata de honrarle a Él, se trata de darle a Él la gloria. Y nos damos cuenta que eso no solamente implica una vida en el templo, no, amén, aleluya, cuando nos reunimos, va a implicar aún cuando hay conflictos como estos, que es necesario arreglar, es necesario salir de nuestra zona de comodidad, de confort, y poder ir y tratar este asunto en el Señor, porque es para Él, es para su gloria, y que nos dé la gracia y la fuerza para hacerlo. Pues bueno, pues terminamos el día de hoy, ¿verdad? Quiero llamar su atención a dos cosas antes de terminar. El día miércoles obviamente tenemos nuestro estudio, igual a las 7 de la noche, la continuación de Filipenses, que por cierto, usted se da cuenta, estamos llegando al final. Yo no sé qué vamos a hacer después, pero eso será una noticia para después, ¿ok? Pero el miércoles todavía tenemos. El día jueves, aquí en Luisiana, se va a estar... la palabra no es celebrar. Estamos convocando a nivel estado a un tiempo de oración. Se llama Día Nacional de Oración, pero en este caso Luisiana como estado orar. Entonces está haciendo un llamado a las iglesias a tomar un tiempo el día jueves para orar. Obviamente debemos estar orando siempre, definitivamente, por nuestras autoridades, debemos estar orando por el pueblo de Dios en donde nos encontramos en medio de esta situación. Pero en este llamado del día de oración 7 de mayo, que es el jueves, a las 7 de la noche se estará pasando en Facebook Live, en la página precisamente Día Nacional de Oración Luisiana,
una hora en donde algunos pastores y líderes hispanos, cristianos de aquí del estado, estarán guiándonos en tiempos de oración, en bloques de oración. Entonces, aquí en la página de Broadmoor pueden seguir la información, pueden ir directamente a Día Nacional de Oración Luisiana y darle like a la página. Esto será el día jueves. Es una hora simplemente en que nos vamos a reunir para orar. Pues yo les animo a que se unan para orar. Y antes de terminar, lo hemos hecho en otras ocasiones cuando nos han dado peticiones. Cuando empezó el estudio, mi hermano, que se encuentra en Europa, allá vive con su esposa, pidió que oráramos. Ellos a veces están aquí en el estudio, porque mañana van a tener que hacer un viaje a Barcelona, ¿verdad? Para que chequen a mi cuñada, porque está embarazada, pero necesitan hacer un estudio especial. Y pues obviamente, pues saben, no viven en España ellos, pero van a tener que ir a España, pues que Dios les proteja en el viaje. Y pues él me está pidiendo, ¿verdad? Él escribió a las 7:06, ¿verdad? Que oremos por ello. Entonces, si me permiten orar por cada uno de nosotros, pero pues en especial por esta petición, les agradecería que me acompañaran. Y después terminamos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos porque eres tú quien nos da la fuerza para ser obedientes. Y yo sé que aunque ha sido un tema delicado en relación a lo que nosotros sentimos, cuando hablamos de los problemas que quizá hemos tenido con hermanos o hermanas, y quizá muchos de esos problemas siguen ahí, nunca se han arreglado, nunca se ha hecho nada. Padre, pues tú has hablado a nuestro corazón y nos has recordado que tenemos que tomarnos de ti y ser obedientes a ti. No es porque yo lo haya dicho, no es porque se ve bien, es porque te honra, Señor, y permite que tu pueblo realmente te honre. Y donde sea que estemos, danos la fuerza y la gracia para arreglar los problemas y los conflictos que podamos tener con alguien más. Quiero pedirte en este momento por mi hermano en la carne, también mi hermano en la fe, junto con su esposa, Señor, que tú cuides el día de mañana. Prácticamente es en unas cuantas horas allá, que estarán viajando a Barcelona para este tratamiento médico. Te pido que tú les cuides, les protejas del contagio en el virus, ¿verdad? El problema que hay, pero también en el viaje en sí, Señor, que esta bendición que tú les has dado de esta bebita, que tu mano siga guiando el embarazo y que todo pueda salir bien, Padre. Y también ruego por el grupo que está con nosotros ahorita estudiando, guíanos y guárdanos en cada una de las cosas que tú sabes y tú conoces, Padre. Y gracias te damos porque tenemos la libertad de venir a ti y gracias te damos porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, muchas gracias. Dios les bendiga, ¿verdad? Y pues esperamos que compartan y sigan compartiendo estos estudios a fin de que otros más puedan conocer y escuchar la palabra del Señor. Pues Dios las bendiga, gracias por su fidelidad, gracias por estar con nosotros y pues estamos viéndonos o escuchándonos el día miércoles a la misma hora. Dios les bendiga.